Producciones Sugar. El presidente Evo Morales promulgó este viernes la Ley General para Personas con Discapacidad que establece, entre varios beneficios, una renta solidaria para el sector. La norma consta de 49 artículos, una disposición transitoria, una final y una abrogatoria y derogatoria. Su objetivo es garantizar a las personas con capacidades diferentes, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral, señala el documento. Este nuevo instrumento jurídico también establece la promoción y el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con capacidades diferenciadas. Además, discapacidad, 2 de marzo de 2012. De promover el respeto de su dignidad y su efectiva inclusión social. A continuación el texto de la nueva ley. Ley General para Personas con Discapacidad. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. Artículo 2. Fines. Constituyen fines de la presente ley, los siguientes. A. Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. B. Lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las entidades públicas del Estado en sus niveles central, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino y en las instituciones privadas. C. Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, culturales, ambientales y económicas para personas con discapacidad. D. Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de causas que pudieran provocar deficiencias, discapacidad y mayores grados de discapacidad. E. Promover políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte, recreación, empleo, desarrollo económico, cultural, político y social a favor de las personas con discapacidad. F. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de pobreza y exclusión social. G. Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas, niños, jóvenes y mujeres con discapacidad en igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida. Artículo 3. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable en todo el territorio del Estado plurinacional y de cumplimiento obligatorio por todos los órganos del Estado, así como por las instituciones, sean estas públicas, privadas, cooperativas y diagonal o de economía mixta. Artículo 4. Principios generales. La presente ley, en concordancia con los convenios internacionales y la Constitución Política del Estado, se rige por los siguientes principios. A. Igualdad en dignidad. Por el que las personas con discapacidad tienen la misma dignidad y derechos que el resto de los seres humanos. B. No discriminación. No se anula o afecta el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los derechos en base a cualquier forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, fundada en razón de su situación de persona con discapacidad. C. Inclusión. Todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de oportunidades, en los ámbitos económico, político, cultural, social, educativo, deportivo y recreacional. D. Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse para ser accedidos por las personas con discapacidad, sin restricción alguna, sean arquitectónicas, físicas, sociales, económicas, culturales, comunicacionales. E. Equidad de género. Por el que se equiparan las diferencias en razón de género existentes entre hombres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación sexual e identidad de género, en el marco del ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. F. Igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades de acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales,
políticos, religiosos, culturales, deportivos, recreacionales y al medio ambiente, sin discriminación alguna. G. No violencia. Garantía y protección a las personas con discapacidad, con énfasis a mujeres, niños y niñas y adolescentes contra toda forma de violencia física, psicológica o sexual. H. Asistencia económica estatal. Por el que el Estado promueve una renta solidaria para las personas con discapacidad grave y muy grave, y asistencia económica mediante planes, programas y proyectos a las personas con discapacidad. Artículo 5. Definiciones. Son definiciones aplicables las siguientes. A. Discapacidad. Es el resultado de la interacción de la persona, con deficiencias de función físicas, psíquicas, intelectuales y o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. B. Trato preferente. Son las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas de las personas con discapacidad, garantizando su equiparación e igualdad con el resto de las personas con carácter de primacía. C. Personas con discapacidad. Son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. D. Deficiencia. Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona. Pueden consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa respecto a la norma estadísticamente establecida. E. Personas con discapacidad física motora. Son las personas con deficiencias anatómicas y neuromúsculo-funcionales causantes de limitaciones en el movimiento. F. Personas con discapacidad visual. Son las personas con deficiencias anatómicas y o funcionales, causantes de ceguera y baja visión. G. Personas con discapacidad auditiva. Son las personas con pérdida y o limitación auditiva en menor o mayor grado. A través del sentido de la visión, estructura su experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente con barreras de comunicación que impiden en cierta medida su acceso y participación en la sociedad en igualdad de condiciones que sus pares oyentes. H. Personas con discapacidad intelectual. Son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y o funcionales del sistema nervioso central, que ocasionan limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, el desarrollo psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa. Y, personas con discapacidad mental o psíquica. Son personas que debido a causas biológicas, psicodinámicas o ambientales son afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales que se traducen en trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y comprensión de la realidad, que les dificultan adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida, además de impedirles el desarrollo armónico de relaciones familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad psíquica. J. Discapacidad múltiple. Está generada por múltiples deficiencias, sean estas de carácter físico, visual, auditivo, intelectual o psíquica. K. Grado de discapacidad leve. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas. L. Grado de discapacidad moderada. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado. M. Grado de discapacidad grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona para algunas actividades. N. Grado de discapacidad muy grave.
Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona. O, actividades de la vida diaria. Se entiende por actividades de la vida diaria aquellas que son comunes a todos los ciudadanos y estas son las actividades de autocuidado, vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal, y otras actividades de la vida diaria, comunicación, actividad física, actividad sensorial, funciones manuales, transporte, función sexual, sueño, actividades sociales y de ocio. P. Habilitación y rehabilitación. Son medidas efectivas y pertinentes destinadas a lograr que las personas con deficiencias congénitas o adquiridas puedan obtener la máxima independencia, capacidad física, intelectual, mental, social y vocacional. Q. Inclusión social. La inclusión social es el proceso socioeconómico complejo, multifactorial y transdisciplinario que vincula el desarrollo de capacidades de todos los miembros de la sociedad con el acceso igualitario a oportunidades a lo largo del ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio de la ciudadanía. R. Educación inclusiva. La educación debe dar respuesta a la diversidad mediante adaptaciones físicas, curriculares y personas de apoyo buscando mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades para reducir la exclusión de la educación. S. Inclusión laboral. Derecho al empleo integrado en empresas normalizadas y adaptados, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones y equiparación de oportunidades, de remuneraciones, horarios y beneficios sociales que el de cualquier otro trabajador o trabajadora sin discapacidad, en instituciones públicas o privadas donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna. T. Rehabilitación basada en la comunidad. Estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las personas con discapacidad en su propia comunidad. U. Desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Diseño e implementación de acciones y políticas en su propia comunidad para el desarrollo socioeconómico y humano que procuran la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, independientemente de su condición social, género, edad, condición física, intelectual, sensorial o mental, culturas, religión, opción sexual, en equilibrio con su medio ambiente. V. Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales. Capítulo 2. Derechos y deberes de las personas con discapacidad. Artículo 6. Derecho a la vida. El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho a la vida de las personas con discapacidad, desde su concepción, al igual que el resto de las personas. Artículo 7. Derecho a protección de su familia. Y la familia, siendo el primer espacio de inclusión, está obligada a proporcionar protección y bienestar a la persona con discapacidad, promoviendo su autonomía y respetando su autodeterminación. 2. En ningún caso la protección de la familia podrá ser entendida como una limitación al ejercicio de sus derechos y deberes de las personas con discapacidad. Artículo 8. Derecho a constituir su familia. Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a constituir su propia familia, asumiendo las responsabilidades como padres, madres y cónyuges. Artículo 9. Derecho a la protección del Estado. Y el Estado Plurinacional de Bolivia adoptará e implementará políticas públicas destinadas a la protección y el desarrollo integral de la persona con discapacidad, de su familia y diagonal o tutores. 2. En caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u orfandad, el Estado asumirá la responsabilidad del mismo de acuerdo a sus competencias nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos. Artículo 10. Derecho a la educación. El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo plurinacional, en el marco de la educación inclusiva e integral. Artículo 11.
Derecho a la comunicación en sistemas y lenguas alternativas. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las personas con discapacidad. Artículo 12. Derecho a servicios de salud integrales y gratuitos. El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso de las personas con discapacidad a los servicios integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y habilitación, con carácter gratuito, de calidad y con calidez, en la red de servicios públicos y en los 3 niveles de atención. Artículo 13. Derecho a empleo, trabajo digno y permanente. El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión sociolaboral en igualdad de oportunidades. Artículo 14. Derecho a la identidad. El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de la persona con discapacidad a la identidad, respetando su pluriculturalidad, al nombre, nacionalidad, a ser inscrito y registrado inmediatamente después de su nacimiento o cuando así lo requiera, al igual que las demás personas. Artículo 15. Derecho a la vivienda. El Estado Plurinacional de Bolivia, en todos sus niveles garantiza el derecho a programas y proyectos especiales de vivienda digna y adecuada para las personas con discapacidad. Asimismo se tomará las medidas necesarias estableciendo un porcentaje del presupuesto de los planes de vivienda social. Artículo 16. Derecho a albergues o centros de acogida. El Estado Plurinacional de Bolivia, para las personas con discapacidad, en situación de abandono promueve la existencia de albergues o centros de acogida y garantiza una atención con calidad y calidez. Artículo 17. Derecho a la accesibilidad. El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de las personas con discapacidad a gozar de condiciones de accesibilidad que les permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y sistemas de comunicación, tecnología y transporte, para su utilización y disfrute de manera autónoma con independencia de su condición de discapacidad y a exigir a las instituciones del Estado la adopción de medidas de acción positiva para el ejercicio de este derecho. Artículo 18. Derecho a la participación política. Y el Estado Plurinacional garantiza que las personas con discapacidad participen plena y efectivamente en las actividades de políticas públicas, en igualdad de condiciones y oportunidades, al igual que el resto de las personas. 2. El Tribunal Supremo Electoral introducirá en los actos eleccionarios los ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad voten libre y conscientemente. Este derecho incluye que ingresen a los recintos de votación acompañados de una persona de confianza elegida por ellos, para recibir la ayuda necesaria. Artículo 19. Derecho a la integridad. Y toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental, especialmente de niñas, niños y mujeres con discapacidad. 2. Las mujeres y varones con discapacidad, sus familias y toda persona que trabaja con mujeres, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad deben estar plenamente informadas de las precauciones que se han de tomar para prevenir el abuso sexual. Artículo 20. Derecho a tomar decisiones independientes. Las personas con discapacidad intelectual y mental, leve y diagonal o moderada, tienen el derecho a ser consultadas respecto a todas las decisiones que se refieran a su vida, salud, educación, familia, seguridad social, según sus posibilidades y medios, proyectándose a la vida independiente. Artículo 21. Pérdida de beneficios de personas allegadas a la persona con discapacidad. Las personas a cargo de una persona con discapacidad perderán los beneficios a su favor establecidos en la presente ley de manera enunciativa y no limitativa, cuando a. La familia natural, la sustituta o los servicios sustitutivos del cuidado familiar, a pesar de contar con servicios de apoyo e información, limitan oportunidades de desarrollo y de autonomía a sus miembros con discapacidad. b. Se cometen actos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y todo género de abusos y malos tratos, discriminación, racismo, tipificados en el Código Penal,
la Ley número 1674 de 15 de diciembre de 1995 y la Ley número 045 de 11 de octubre de 2010, contra el racismo y toda forma de discriminación. C. Se cometen delitos contra la libertad sexual, acoso laboral, a las personas con discapacidad tipificados en la Ley número 2033 de 29 de octubre de 1999 y la Ley número 054 de 8 de noviembre de 2010. D. Se cometa abuso sexual, explotación, trabajos denigrantes o insalubres, especialmente aquellos actos intrafamiliares y en particular los cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad. E. Se impida o limite su participación en actividades sociales, laborales, educativas, culturales, políticas, deportivas o recreacionales de las personas con discapacidad. F. Se cometan actos u omisiones de cualquier naturaleza, que impidan, limiten o restrinjan la realización de actividades cotidianas y habituales de las personas con discapacidad. Artículo 22. Deberes de las personas con discapacidad. En el marco de lo establecido por la presente ley y sin perjuicio de otros establecidos en la normativa vigente, son deberes de las personas de acuerdo al grado de discapacidad. A. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, la presente ley y otras normas vigentes del Estado plurinacional. B. Respetar, valorar y defender los derechos humanos. C. Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y tolerancia. D. Defender los intereses nacionales, sus recursos económicos, naturales y humanos además de los patrimonios culturales. E. Realizar acción social y diagonal o trabajo social en beneficio de la sociedad. F. Conocer, valorizar, promocionar y promover los conocimientos ancestrales de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas. G. Respetar a sus ascendientes y descendientes, fomentando una cultura de diálogo y respeto intergeneracional, de género e intercultural. H. Asumir el proceso de su desarrollo personal, actuar con criterio de solidaridad y reciprocidad. I. Conocer, informar, proteger y preservar el medio ambiente, la biodiversidad y otros factores ambientales para el cuidado y mejoramiento del entorno físico, social y cultural. J. Consumir la medicación prescrita, siendo la responsable de este deber la familia o el Estado, para lograr la estabilidad en su salud de las personas con discapacidad. K. Capacitarse y prepararse según sus posibilidades para ser una persona independiente y productiva, debiendo apoyar en este deber la familia. L. Someterse a los proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación, inclusión social y otros, a su favor. M. A su registro, calificación y carnetización. Capítulo 3. Garantías para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 23. Reducción de pobreza. El órgano ejecutivo, los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos indígena originario campesinos deberán priorizar el acceso de personas con discapacidad a planes y programas de promoción e inclusión social y a estrategias de reducción de la pobreza destinadas a eliminar la exclusión, discriminación y superar la marginalidad social de personas con discapacidad, padres, madres y diagonal o tutores de personas con discapacidad, en el marco de sus competencias. Artículo 24. Promoción económica. Con el objeto de promover el fomento de actividades económicas generadoras de ingresos y empleo, el órgano ejecutivo estimulará emprendimientos económicos productivos sociales individuales y colectivos efectuados por personas con discapacidad, padres, madres y diagonal o tutores de personas con discapacidad. Artículo 25. Acceso al crédito. Y con la finalidad de superar la exclusión financiera que afecta a personas con discapacidad, padres, madres y diagonal o tutores de personas con discapacidad, el Estado promoverá el acceso a programas de créditos y diagonal o microcréditos, destinado al financiamiento de proyectos de autoempleo, y emprendimientos económicos en general. 2. Las entidades financieras deberán adecuar toda política crediticia eliminando todo aspecto restrictivo al libre acceso al crédito por parte de personas con discapacidad, padres,
madres y diagonal o tutores de personas con discapacidad distinta a la capacidad de reembolso del crédito. Artículo 26. Políticas de estímulo para organizar sociedades cooperativas. Y el Estado plurinacional promueve y respalda la organización y funcionamiento de las cooperativas organizadas por personas con discapacidad, padres, madres y diagonal o tutores de personas con discapacidad. 2. Para el efecto, el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anualmente aprobarán programas y proyectos destinados al desarrollo del cooperativismo social. Artículo 27. Microcréditos para empresas de economía social. El órgano ejecutivo promoverá el acceso de personas con discapacidad, padres, madres y diagonal o tutores de personas con discapacidad, al microcrédito, destinado a la constitución de empresas de economía social. Artículo 28. Renta solidaria a favor de las personas con discapacidad. Y se establece la renta solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave a ser regulado por norma reglamentaria, a partir del año 2013. 2. En ningún caso, las personas con discapacidad visual podrán percibir la renta solidaria, ni aquellas personas con discapacidad mientras desempeñen funciones en el sector público. Artículo 29. Recursos económicos para gestión pública en discapacidad. Los recursos económicos para gestión pública en materia de discapacidad son: a. Recursos provenientes de la Ley 3.925 de 21 de agosto de 2008, referida a la eliminación de subsidios a partidos políticos. b. Donaciones, legados y recursos de cooperación nacional e internacional. Artículo 30. Responsabilidad social empresarial. Las empresas privadas legalmente constituidas en todo el territorio del Estado plurinacional deberán cumplir con la responsabilidad social empresarial a favor de las personas con discapacidad realizando actividades de apoyo para las personas con discapacidad. Artículo 31. Ámbito de educación. Y el Estado plurinacional garantiza la formación de equipos multidisciplinarios para la atención e inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo plurinacional. 2. El Estado plurinacional garantiza el desarrollo educativo permanente de las potencialidades individuales de la persona con discapacidad psicosocial a través de la constante capacitación de los diferentes estamentos educativos para la atención efectiva del desarrollo de estas potencialidades. 3. El Estado plurinacional introducirá en todos los planes de estudio psicopedagógicos que habiliten a todos los maestros y maestras en formación para la enseñanza personalizada a todos los estudiantes con discapacidad. 4. El Estado plurinacional, en coordinación con los gobiernos autónomos municipales, promueve y garantiza la supresión de todas las barreras arquitectónicas, psicopedagógicas y comunicacionales existentes en el actual sistema educativo boliviano, y en lo referente a las barreras arquitectónicas obligará gradualmente a suprimirlas en los planos de cualquier unidad educativa que se construya en el país, asumiendo las responsabilidades de las instituciones de acuerdo a sus competencias. El Estado plurinacional promoverá la dotación de todos los recursos didácticos y comunicacionales necesarios para la enseñanza a estudiantes con discapacidad a las unidades educativas regulares, centros de educación alternativa y especial, escuelas superiores de formación de maestras y maestros e instituciones técnicas de dependencia fiscal y de convenio. El Estado plurinacional realizará la creación racional de carreras multidisciplinarias para la atención a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de las personas con discapacidad. 7. El Estado plurinacional organizará cursos que capaciten a los docentes en actual ejercicio en el aprendizaje de las técnicas psicopedagógicas necesarias para enseñar a estudiantes con discapacidad, de manera que su ingreso libre en la universidad sea complementado con adecuaciones curriculares que les permitan la permanencia temporal regular, el egreso oportuno y la enseñanza de calidad en las universidades públicas y privadas. 8. Todas las universidades públicas y privadas deberán extender de manera gratuita los diplomas académicos y títulos en provisión nacional a las personas con discapacidad. 9. Los institutos técnicos, escuelas de formación superior, universidades públicas y privadas deberán facilitar las condiciones para que todos los postulantes y estudiantes con discapacidad sensorial cuenten con instrumentos de evaluación adecuados,
especialmente a través de dotación de instrumentos de apoyo en braille e intérpretes de lengua de señas. Asimismo, deberá fomentar en las diversas carreras la enseñanza y aprendizaje de lengua de señas. El Sistema Universitario Nacional Privado deberá contar con planes específicos de descuentos en todos sus niveles de estudio y becas para las personas con discapacidad. 11. El Sistema Universitario Estatal deberá contar con planes específicos de liberación de valores en todos sus niveles de estudio para las personas con discapacidad, hijos de los mismos, así como los padres de niños con discapacidad. Artículo 32. Ámbito de salud. Y el Estado Plurinacional de Bolivia diseñará, ejecutará y evaluará planes y proyectos para capacitar al personal de la red de servicios de salud pública, para prestar servicios de promoción, prevención y rehabilitación de calidad y con calidez y que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad. 2. El Estado Plurinacional de Bolivia otorgará medicamentos e insumos de necesidad permanente relacionados con la discapacidad de manera gratuita para personas con discapacidad, cuando no cuenten con otros mecanismos de provisión, sujeto a reglamento. 3. El Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Ministerio de Salud y Deportes en coordinación con las entidades territoriales autónomas, mantendrán y distribuirán racionalmente incluyendo mancomunidades de municipios, los equipos multidisciplinarios para la calificación continua de todas las personas con discapacidad. 4. El Ministerio de Salud y Deportes deberá capacitar al personal de las unidades municipales de atención a la persona con discapacidad de los municipios para que puedan coadyuvar las actividades de los equipos de calificación. El Estado Plurinacional de Bolivia establecerá la incorporación de la estrategia de la rehabilitación basada en la comunidad en políticas sociales, culturales, interculturales y económicas para personas con discapacidad. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará el acceso a servicios de información de salud sexual y reproductiva a las personas con discapacidad, en toda red de servicios públicos de salud, salvaguardando los derechos sexuales y reproductivos, contra la esterilización obligatoria o suministro de métodos anticonceptivos obligatorios, estableciéndose servicios especializados en planificación familiar para la orientación y prevención de embarazos no deseados. 7. El Estado Plurinacional garantiza que toda persona con discapacidad, en especial las mujeres, tienen derecho a controlar y resolver libre y responsablemente cuestiones relacionadas con su sexualidad, salud sexual y reproductiva libre de coacciones, discriminaciones y violencia. 8. El Estado Plurinacional implementará planes y programas para prevenir todo tipo de discapacidad y mayores grados de discapacidad. Artículo 33. Liberación de tributos. El Estado Plurinacional otorgará a favor de centros de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad y personas con discapacidad, debidamente acreditados, la exención total del pago de tributos para la importación de órtesis, prótesis y ayudas técnicas, exceptuando vehículos automotores, estricta y exclusivamente utilizadas en la habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad, no pudiendo ser transferidos a título oneroso. Artículo 34. Ámbito del trabajo. Y el Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. 2. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y diagonal o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. 3. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. 4. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo. Artículo 35. Gratuidad a la personalidad jurídica. El Ministerio de Autonomías y los gobiernos departamentales del Estado Plurinacional otorgarán el beneficio de gratuidad para el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de personas con discapacidad, asociaciones de familiares y diagonal o tutores legales de personas con discapacidad. Artículo 36. Ámbito de la comunicación. Y las instituciones públicas,
servicios privados y unidades educativas están obligadas a incorporar la comunicación alternativa y un intérprete en lengua de señas boliviana, LSB, para la respectiva traducción a las personas con discapacidad auditiva, en actos de relevancia nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino. 2. Las empresas de televisión pública y privada deben incluir la interpretación a la lengua de señas boliviana en programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo y social, así como la utilización tecnológica apropiada que permita sustituir la información sonora de los programas. 3. Las instituciones públicas, servicios privados y unidades educativas deberán contar con recursos humanos capacitados en lengua de señas y tener la señalización apropiada interna y externa en dichas instituciones, para la atención de personas con discapacidad auditiva y visual. Artículo 37. Ámbito de la accesibilidad a infraestructuras y otros derechos. Y el Estado Plurinacional de Bolivia definirá políticas públicas en materia de accesibilidad que garanticen el ejercicio pleno de este derecho. 2. Todos los órganos del Estado Plurinacional, en sus distintos niveles, instituciones públicas y privadas, deberán adecuar su estructura arquitectónica, sistemas, medios de comunicación y medios de transporte, de manera gradual, a partir de la promulgación de la presente ley, para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad. 3. Las nuevas construcciones, sistemas, medios de comunicación y medios de transporte deberán contar con las condiciones de accesibilidad establecidas por la presente ley a partir de su promulgación. Artículo 38. Acceso a la justicia. Y el Estado Plurinacional de Bolivia asegurará que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia y ayuda psicológica, social y comunicacional en igualdad de condiciones con los demás, transversalizando la normativa vigente, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales. 2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, el Estado Plurinacional promoverá la capacitación adecuada de los operadores y administradores de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Artículo 39. Concientización social. Todos los medios de comunicación adoptarán medidas para que la sociedad tome mayor conciencia sobre la situación y condición de las niñas y niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución a la sociedad, eliminando lenguaje discriminatorio en sus programas o producción de materiales. Artículo 40. Gratuidad de la libreta de servicio militar. Se establece la gratuidad del trámite de la libreta de servicio militar para las personas con discapacidad que requieran de este documento. Artículo 41. Gratuidad en documentos de registro civil. El órgano electoral plurinacional implementará las medidas correspondientes que permitan a toda persona con discapacidad grave y muy grave acceder al beneficio de gratuidad en la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Capítulo 4. Gestión pública para las personas con discapacidad. Artículo 42. Unidades especializadas. El órgano ejecutivo, los gobiernos autónomos departamentales, regionales y municipales, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley número 31 de 19 de julio de 2010 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, contarán con unidades especializadas para la ejecución de planes, programas y proyectos integrales a favor de las personas con discapacidad. Artículo 43. Transversalidad de la temática de discapacidad. El Estado plurinacional en todos sus niveles deberá transversalizar la temática de discapacidad, en su régimen normativo, planes, programas y proyectos de acuerdo a su competencia. Artículo 44. Control social. Las políticas públicas, programas y proyectos en materia de discapacidad, estarán sujetos al control social, rendición de cuentas y a la consulta permanente con las organizaciones de personas con discapacidad. Artículo 45. Comité Nacional de Personas con Discapacidad. Y el Comité Nacional para Personas con Discapacidad CONALPEDIS es una entidad descentralizada,
para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Justicia, está encargado de la planificación estratégica en materia de discapacidad. 2. El CONALPEDIS contará con un directorio con funciones de control y fiscalización. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos del total de los miembros. 3. La estructura organizacional del CONALPEDIS será establecida mediante decreto supremo reglamentario que deberá ser promulgado dentro de los 120 días siguientes a la promulgación de la presente ley. 4. El Estado a través del CONALPEDIS fiscalizará y regulará a las entidades privadas especializadas en la atención de la discapacidad a través de mecanismos de acreditación e implantación de protocolos técnicos y científicos. El Estado, mediante el CONALPEDIS orientará la transformación gradual de las instituciones especializadas y centros de educación especial hacia la conformación de centros de recursos de rehabilitación, conforme a la política mundial de rehabilitación basada en la comunidad. El Estado, a través del CONALPEDIS, coordinará con la Confederación Boliviana de las Personas con Discapacidad y otras organizaciones nacionales, departamentales y municipales, legalmente reconocidas, en la elaboración de políticas públicas, programas y proyectos. Artículo 46. Atribuciones del Comité Nacional de Personas con Discapacidad. Son atribuciones del Comité Nacional de Personas con Discapacidad CONALPEDIS las siguientes. A. Tomar acciones para generar la equiparación de oportunidades en las personas con discapacidad. B. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y hacerlos exigibles ante la autoridad competente. C. Promover y coordinar con otras instituciones del Estado medidas para incrementar la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención de la población con discapacidad. D. Promover y fomentar el enfoque de discapacidad bajo un modelo social de derechos en el marco de una cultura de la dignidad, respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización con un enfoque de inclusión social. E. Tomar acciones para el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales, relacionados con discapacidad. F. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países y organismos internacionales relacionados con la discapacidad. G. Establecer relaciones con las autoridades de la Policía Boliviana en materia de seguridad pública para personas con discapacidad y medidas de prevención. H. Difundir, promover y publicar textos y obras relacionadas con las materias objeto de esta ley. I. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y ministerios del órgano ejecutivo que realicen programas y proyectos relacionados con las personas con discapacidad. J. Registrar a las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro que trabajan con programas y proyectos en materia de discapacidad. K. Realizar y actualizar un registro de los programas públicos y privados de servicio social, religioso, de convenio y autoayuda de personas con discapacidad. L. Elaborar proyectos de normas para la adecuación de la presente ley en todos los ámbitos. Artículo 47. Directorio. Y son miembros del directorio del Comité Nacional de las Personas con Discapacidad. A. 9 representantes de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad COBOPEDI. B. 9 representantes del órgano ejecutivo designados mediante resolución ministerial de los Ministerios de Justicia, Salud y Deportes, Trabajo, Empleo y Previsión Social, Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Comunicación, Educación, Presidencia, Planificación del Desarrollo y Economía y Finanzas Públicas. 2. Los representantes del órgano ejecutivo no percibirán dietas, ni remuneraciones. 3. Sus atribuciones serán establecidas mediante norma reglamentaria. 4. El o la director, A, ejecutivo, A, del CONALPEDIS será designado, A, por el órgano ejecutivo. Artículo 48. Atribución de las asambleas legislativas autónomas departamentales y municipales. Y los gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales, dictarán normas sobre condiciones y especificaciones técnicas de diseño y elaboración de proyectos y obras de edificación, en construcciones públicas,
así como para la adecuación de las ya existentes. 2. En concordancia con las normas regulatorias aprobadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, las asambleas legislativas departamentales y consejos municipales dictarán normas que garanticen accesibilidad para personas con discapacidad en los siguientes ámbitos. A. Rutas y vías peatonales accesibles, libres de barreras arquitectónicas de acuerdo a reglamentación. B. Señalización de sistemas de avisos en espacios públicos para orientar a personas con discapacidad, en formatos accesibles a personas con deficiencias físicas, auditivas, visuales e intelectuales. C. Señales de acceso a través de símbolos convencionales de personas con discapacidad utilizados para señalar la accesibilidad a edificios, condominios, multifamiliares y cualquier espacio público en general, en formatos accesibles a personas con deficiencias físicas, auditivas, visuales e intelectuales. D. Beneficios extraordinarios y descuentos cuando se utilicen medios de transporte aéreo, fluvial, ferroviario, lacustre y terrestre, interdepartamental, provincial o interurbano para las personas con discapacidad y su acompañante, de acuerdo a reglamentación. E. Privilegio en los espacios de parqueos públicos y libre estacionamiento. F. Señalización de audición para personas ciegas en todos los espacios públicos y privados. G. Otras normas que faciliten accesibilidad a las personas con discapacidad. Artículo 49. Rol participativo de las personas con discapacidad. El Estado plurinacional promoverá todas las formas de autoorganización de las personas con discapacidad, adoptadas para la defensa de sus derechos y obligaciones civiles, sociales, económicas y garantiza su participación efectiva en la toma de decisiones en materia de políticas públicas permanentes sobre discapacidad. Disposición transitoria. Única. Se dispone transitoriamente la vigencia de los derechos para las personas con discapacidad, establecidos en la Ley número 1678 de fecha 15 de diciembre de 1995, hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado. Disposición final. Única. Se mantiene vigente la Ley de 22 de enero de 1957, que crea el Instituto Boliviano de la Ceguera y los decretos reglamentarios. Disposición abrogatoria y derogatoria. Única. Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley. Remítase al órgano ejecutivo, para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 28 días del mes de febrero de 2012 años. Producciones Sugar.